Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 9 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional y portales informativos. Estrictamente personal, por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. ¿Dinero ilegal para Sheinbaum? La Jornada, el periódico vinculado emocional, política, ideológica y orgánicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, publicó ayer un largo artículo de San Juana Martínez, la directora que enterró a la agencia Notimex, donde explica sus razones por las cuales se llegó al cierre de ese medio público. Pero más allá de los detalles internos de la agencia durante su gestión, permite atisbar en el contexto de esa lucha las contradicciones y los enfrentamientos en el entorno de Palacio Nacional, los conflictos de interés y sobre todo en el momento actual de la campaña presidencial, el uso ilegal de recursos públicos para apoyar a la candidata de la continuidad, Claudia Sheinbaum. El trasfondo político del texto no tiene desperdicio. Desnuda a Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, que antes lo fue del Trabajo, la ventanilla administrativa para la solución de los problemas laborales de Notimex, y sugiere que actuó a favor del sindicato porque su abogado era Arturo Alcalde, padre de la funcionaria. Explota su indignación con el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, a quien acusa de haberla abandonado e incumplir su promesa de solucionar el problema con el sindicato antes de que llegara a la dirección del medio en marzo de 2019. Martínez no fue propuesta de Ramírez Cuevas o del director de medios públicos del gobierno, Genaro Villamil, a quien también fustiga, sino que ella, como dijeron en su momento funcionarios en Palacio, cabildeó directamente con la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, para que la apoyara a ser nombrada en Notimex. López Obrador, de quien no se sabía tuviera una relación previa con ella, la designó directora y le funcionó para el desmantelamiento y cierre de la agencia, negándose a recibirla en las últimas semanas. A lo largo del conflicto, la beligerancia de Martínez contra el sindicato de Notimex había contrastado con el cuidado para no involucrar a nadie en el gobierno, salvo a la exsecretaria del Trabajo, pero fueron los montos de liquidación de la empresa la semana pasada lo que aparentemente cambió su postura. Y en el camino comenzó a hacer revelaciones delicadas y legalmente comprometedoras. El eje de su desgracia, porque no le hicieron caso en ninguna parte del gobierno, fue la Secretaría del Trabajo. La dependencia, cuando estaba a cargo de alcalde, le dio la toma de nota a Adriana Urrea como líder sindical. Después, para sorpresa de Martínez, como lo recuerda el padre de la secretaria, el abogado alcalde, le pidió, en un tono que sugirió mafioso, la reinstalación de trabajadores porque, de no hacerlo, habría una campaña de desprestigio y que para solucionarlo le hablaría el subsecretario Alfredo Domínguez para darle instrucciones de cómo hacerlo. Si no lo haces, afirma Martínez que le advirtió el abogado, lo que viene es la huelga. La huelga estalló el 2 de febrero de 2020, luego de un recuento fraudulento avalado por las autoridades laborales, afirma Martínez. Y en junio, la secretaria Luisa Alcalde intervino en la Junta de Gobierno de Notimex para exigir su cierre. A mediados del año pasado, Alcalde fue nombrada secretaria de Gobernación y Martínez inició conversaciones con su relevo, Marta Bolaños, quien le informó que la negociación con el sindicato para levantar la huelga recaía en la Secretaría de Gobernación, donde ya despachaba Alcalde. Para entonces, deja entrever Martínez,
Su prioridad era reducir liquidaciones de los trabajadores y ver lo que le pagaría a ella. Durante meses, Marat y su equipo se negaron de manera reiterada a darnos información sobre nuestras liquidaciones hasta que finalmente nos dijeron que de las mismas teníamos que entregar 20% para la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. 20% de su liquidación de aportación forzada a la campaña de Sheinbaum. Martínez no parece haberse dado cuenta de que reveló el financiamiento ilegal de la campaña presidencial, aportando evidencia para sostener que la elección de este año será de Estado. La liquidación de Notimex costará 256 millones de pesos, lo que deja en el aire, sí, 50 millones de ellos terminarán en la tesorería electoral de Sheinbaum. Hasta el momento de entregar esta columna, nadie del gobierno o de la campaña presidencial había desmentido a Martínez. La dimensión de lo señalado por Martínez viola la Ley General en materia de delitos electorales, que establece la prisión preventiva oficiosa de 5 a 15 años de prisión y multas de 1,000 a 5,000 salarios mínimos, y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que obliga a los aspirantes a un puesto de elección popular a no recibir recursos, entre otros, del gobierno. Además, podría darse una controversia sobre el resultado electoral y buscar la anulación de la contienda por haberse minado los principios de legalidad, imparcialidad, certeza e independencia. No es nada menor lo que denunció Martínez como víctima y testigo de la aportación voluntaria o extorsión, si se quiere describir de esa forma, hecha por el secretario del Trabajo y por el destino que tendría el dinero que le quitarían de su liquidación a ella y a otros trabajadores de Notimex. Se puede argumentar que si esto se dio en una secretaría, no hay ninguna razón para pensar que la recaudación ilegal de fondos para la campaña de Sheinbaum no sea una práctica extendida en toda la administración pública federal y en los estados gobernados por Morena. El texto de Martínez es muy tóxico, además de exhibir un probable mecanismo de financiamiento electoral ilegal e ilegítimo. Deja como pelele a la secretaria alcalde y a su padre como el tomador de decisiones importantes en la Secretaría del Trabajo. Muestra adicionalmente la falta de coordinación en el área de comunicación social al darle la jornada un espacio tan prominente a su explicación sobre el final de Notimex y un espacio promocional destacado en su primera plana. Deja al descubierto las puñaladas tramperas en el Partenón presidencial, que corona con 9 palabras en la rayuela. Su microeditorial que apuntó en la misma edición: no hay fuego más dañino que el fuego amigo. Mensaje político por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente y en el portal CDMX Magazine. También perdieron AMLO, Sheinbaum, Batres, Brugada. De cara al proceso electoral del próximo 2 de junio, la no ratificación de Ernestina Godoy por 4 años más al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un hecho en el que claramente los perdedores son el presidente Andrés Manuel López Obrador, la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, el jefe de gobierno Martí Batres y la abanderada de la 4T a la jefatura de gobierno, Clara Brugada. Del otro lado, los ganadores son, en primer lugar, el candidato del PAN, PRI y PRD a la jefatura de gobierno, Santiago Tabuada, la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, y hasta el PRD. Pero lo más relevante para la oposición es que a partir de este lunes, la campaña de Tabuada deberá ya ir al 110%. Toda vez que el encargado del despacho de la Fiscalía no tendrá la fuerza política para ir contra él.
en todo este tema del supuesto cártel inmobiliario. López Obrador pierde porque, desde el origen, él fue quien instruyó a Sheinbaum para que designara a Godoy en la fiscalía, pues siempre fue cercana a él, desde los tiempos que fungió como titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal durante la administración de AMLO. Pero la mayor perdedora es Claudia Sheinbaum, no solo porque fue quien propuso a Godoy y se encargó de que la mayoría de Morena, panistas y priistas, la ratificaran en 2019, sino porque era clave para su futuro político por dos razones fundamentales. La primera, Godoy le garantizaba que se mantuvieran congelados los expedientes del Colegio Repsamen, donde el 19 de septiembre de 2017 fallecieron 19 niños y 7 adultos por el derrumbe, luego de que se le permitió a la escuela echarle 2 pisos más de construcción, con un permiso de la delegación Tlalpan que comandaba Sheinbaum. Godoy también le permitía a Sheinbaum tener la certeza de que tampoco la iban a tocar ni con el pétalo de un citatorio con el caso del desplome de un tren de la línea 12 del metro que dejó 27 muertos y más de 100 lesionados, así como el choque en la línea 3 en enero del año pasado, en la que murió una estudiante de la UNAM. Y lo que resulte. Martí Batres es otro perdedor, pues el mismísimo López Obrador le encargó la ratificación de Godoy y le falló, a pesar de que recurrió a los más recalcitrantes y añejos métodos priistas de la amenaza o el dinero. Esto lo denunció la diputada del PRD, Gabriela Quiroga, quien dijo la propia Godoy le pidió su voto en una reunión. Y después le hicieron saber que si no votaba para ratificarla, exhibirían pagos que le realizó a el gobierno anterior, el de Miguel Ángel Mancera. Batres pensó ilusamente que a lo mejor ya en el pleno podría obtener los 44 votos. Sí, fue iluso. Brugada también pierde, porque es aliada de Godoy, quien se iba a encargar de golpetear a la oposición, en especial a Taboada, durante las campañas. Quien quede como encargado de la fiscalía, aunque seguro será un servil a la 4T, hasta la ignominia, no tendrán margen ni fuerza política para perseguir a la oposición, porque permanecerá en el cargo apenas unos meses, con la gran incertidumbre de que en una de esas gana la oposición, y quién sabe cómo vaya a ir. Xóchitl ganó por añadidura, con el fortalecimiento de Taboada, y Alito cobró caro este apoyo con varias candidaturas al Senado. Ahora sí se podría decir que se emparejó el piso entre Brugada y Taboada, y Morena podría perder. Lo veremos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El adiós a la fiscal carnal. Morena inicia el 2024 con un severo revés en una posición clave para presionar y espiar a opositores y activistas: la Fiscalía de la Ciudad de México. Ernestina Godoy deja de ser hoy la fiscal carnal, la fiscal plagiaria, la fiscal espía. El Congreso de la Ciudad de México desechó su ratificación por 4 años más. Morena y Rémoras solo alcanzaron 41 de los 44 votos, mayoría calificada, requeridos para su permanencia en el cargo. Bastaron 25 de los 27 votos de la oposición para frenar la intentona reeleccionista. 2 diputadas del PRI, Mónica Fernández, vicecoordinadora del grupo, y Wesley Jiménez, suplente de Silvia Sánchez Barrios, pusieron en riesgo el resultado. Votaron a favor de la ratificación. Pero más tardaron en hacerlo que Alejandro Moreno, presidente nacional del Tricolor, en reaccionar. Subió a X un post en el que adelantó que va a solicitar a la Comisión de Justicia Partidaria del PRI que se inicie un proceso de expulsión a las 2 diputadas locales.
En el PRI no hay espacio para quienes traicionan a la ciudadanía. Son tiempos de definiciones y todos debemos de estar a la altura de los retos que enfrenta México, escribió Alito. El caso de la diputada Mónica Fernández causó extrañeza. Ernesto Larcón, coordinador de los diputados locales del PRI, aseguró ayer que hasta el pasado sábado estaba comprometida con el voto en contra. No sabe qué la llevó a cambiar de postura. En cuanto a la suplente, solo votó a favor y se salió, dijo. Los partidarios de Ernestina recurrieron a chantajes, presiones, amenazas para ratificarla. No vacilaron en balear el coche de la diputada Guadalupe Barrón o en detener a Armando Tonatiuh, secretario general del PRI, en el marco de la investigación sobre trata de personas atribuida a Cuauhtémoc Gutiérrez, ex jefe del priismo local. Pero no les alcanzó. El tono de sus dirigentes ayer era de frustración, impotencia, enojo. Martí Batres, jefe de gobierno interino de la Ciudad de México, subió un video en el que dijo que los grupos del PRI y el PAN le negaron su voto a Godoy. Esto se debe, añadió, a que la fiscal investigó la corrupción del cártel inmobiliario del PAN Ciudad de México en Benito Juárez y los vínculos del PRI Ciudad de México con el cártel de la trata de personas. Vamos a seguir trabajando con el equipo de la Fiscalía de la Ciudad de México para brindar seguridad y justicia a los habitantes de la Ciudad de México, puntualizó. Ernestina no se quedará sin trabajo. El presidente López Obrador dijo en la mañanera del 30 de noviembre pasado que si no es ratificada, podrá ocupar cualquier otro puesto en el gobierno de la Cuarta Transformación. Es una abogada extraordinaria, una mujer con principios, con ideales, honesta, lo mejor de lo mejor, dijo el presidente. Del debate en tribuna no hay mucho que decir. Sabedores de antemano que defenderían una causa perdida, los morenos y sus rémoras concentraron sus ataques al PAN con el cártel inmobiliario y al PRI con el cártel de la trata de personas. ¿Cómo no van a votar en contra de la ratificación si tienen carpetas abiertas?, preguntó la morenista María Guadalupe Chávez Contreras. Y por allí se fueron todos. El alivio en las filas de la oposición fue mayúscula. La no ratificación de Godoy es percibida como la primera derrota de Morena en el 2024. Hoy se le dijo no a la tiranía, al abuso del poder, a la corrupción y a la impunidad con la que la Fiscalía de la Ciudad de México se ha conducido en el encargo, sintetizó Alessandra Rojo de la Vega, una de las activistas espiadas por Godoy. Ayer al mediodía recibimos el mensaje de una de las fuentes confiables que tenemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asegura que Netzai Sandoval Ballesteros, jefe de la ponencia de Lenia Batres, les dijo a los empleados que heredó la nueva ministra en su ponencia que podían quedarse en su trabajo, pero les habría puesto dos condiciones, según la fuente: renunciar a su seguro de separación y al de gastos médicos mayores. Se avecina una desbandada, vaticinó. Historias del reportero, por Carlos Dórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. La fiscal de Sheinbaum. Ernestina Godoy es responsable de encubrir la tragedia en la línea 12 del metro. Por ella sigue la impunidad. Cuando sucedió la desgracia que mató a 26 personas, ni siquiera llamó a declarar a la directora del metro. Cuando se dio a conocer el reporte internacional que señalaba la falta de mantenimiento, culpa del gobierno de Sheinbaum, como causa del colapso de la línea 12, tampoco hizo nada. Ernestina Godoy es responsable de que siga en la impunidad el colapso en el colegio Repsamen, cuando Claudia Sheinbaum era jefa delegacional. Murieron 26 personas, entre ellas 19 niños.
Ernestina Godoy, en cambio, es diligente para perseguir a los opositores de su jefa. La investigación del cártel inmobiliario culpó a panistas de irregularidades y corrupción. Y para presionar en favor de su propia ratificación como fiscal, detuvo y esposó al dirigente priista Tonatiuh González. ¿Son inocentes? ¿Cómo saberlo, si la fiscalía se maneja con criterios políticos? Si fuera imparcial y profesional, si hubiéramos visto altos funcionarios morenistas detenidos por la línea 12 y el Repsamen, seguro habría menos dudas de sus indagatorias contra panistas y priistas. Ernestina Godoy es responsable del espionaje contra rivales políticos de Claudia Sheinbaum, los mismos externos que internos. Santiago Taboada, Alejandra Rojo, Ricardo Monreal. Sus agentes usaron el poder de la fiscalía para solicitar los registros telefónicos, mensajes, geolocalización. Lo denunció The New York Times. Escándalo internacional. Ernestina Godoy es responsable de meter a la cárcel a Alejandra Cuevas por un delito que inventó el fiscal Alejandro Gertz Manero para cobrarse una venganza familiar. Hasta la Suprema Corte de Justicia enmendó la plana a la fiscal capitalina y al fiscal federal. Ernestina Godoy es responsable de que se haya escondido en su fiscalía el feminicidio de Montserrat Juárez. Sus agentes lo trataron de hacer pasar por un infortunio de salud hasta que se divulgó el video de cómo sacaban el cadáver clandestinamente del departamento donde la mataron. Ernestina Godoy es responsable de que en la Ciudad de México se ha incrementado casi en un 60% el rezago en la resolución de carpetas de investigación. Ernestina Godoy es responsable de que el índice de impunidad en la ciudad sea mayor al 99%. Ernestina Godoy es responsable de plagio de su tesis de licenciatura, como documentó Guillermo Sheridan. Páginas enteras que llevan a concluir que no debería tener el grado académico y por tanto no puede ser fiscal. Ernestina Godoy encarna, pues, los peores vicios de la impartición de justicia en México. Representa las peores prácticas que la sociedad mexicana ha exigido por años que desaparezcan. No es una fiscal independiente, es una obradorista más. Es el brazo de persecución política y la operadora de la impunidad de Claudia Sheinbaum, que encima ni licenciada debería ser. Y por todo eso, qué bueno que no fue ratificada. Seguirá políticamente viva, conectada al oxígeno de Sheinbaum, pero su tropiezo muestra de nuevo a una oposición que cuando se lo propone, hace las cosas bien y triunfa, a pesar de tener a todo el Estado en su contra. Capital Político, por Adrián Rueda, que se publica en el periódico Excelsior. Arrastra Ernestina, aclara. La derrota de Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México, donde fue rechazada para un segundo periodo como fiscal general de la capital del país, representa un duro golpe no solo para ella, sino para el oficialismo en general. Para Morena porque la oposición mostró que se mantiene fuerte y unida rumbo a las elecciones del 2 de junio, y que ni con un operativo montado desde el gobierno capitalino y apoyado por Palacio Nacional pudieron doblegarlos. A pesar de ser minoría, los diputados opositores resistieron amenazas y presiones, incluyendo agresiones, persecución política y ofertas millonarias por sus votos. Eso deja mal parado a un partido que tiene todo a su disposición y no es capaz de imponerse ni a la mala. Otra derrotada es Claudia Sheinbaum, candidata desde 2021. No ve la suya en la ciudad, pues además del desplome de Ernestina, antes
ya se le había caído la candidatura de Omar Hamid García Harfuch para sucederle en la Ciudad de México. La salida de Godoy deja a la ex jefa de gobierno sin la protección que requiere para evitar que, ante una eventual derrota, su equipo o ella misma pudieran ser investigados. Pues es imposible que se nombre nuevo fiscal en esta administración. Habrá que ver cómo queda la siguiente. Pero quizá la más afectada es Clara Brugada, pues la victoria opositora levanta no solamente el ánimo de la alianza PRI-PAN-PRD, sino de la ciudadanía que no quiere a la 4T y con esto comprueba que Morena no es lo fuerte que presume, que no son creíbles las encuestas que ubican al partido oficial muy arriba de sus adversarios como si ya todo estuviera decidido. No, el ánimo opositor se va a las nubes y la capital del país se empieza a desteñir del guinda con que se pintó en 2018. Lo más terrible para Clara es que podría perder todo su capital político, pues el fin de semana su partido decidió que su candidata en Iztapalapa sea Aleida Alavés, quien no es de su corriente y no era a quien ella quería. La exalcaldesa empujaba como su sucesora a la diputada local Marta Ávila, otra que puede perder todo, pero sus enemigos les ganaron la partida. Lo peor es que ese territorio podría caer en manos de René Bejarano, quien seguramente buscará volverse a acercar a Aleida. Si eso ocurre y ganan, a ver quién los echa de ahí después. Y sin la alcaldía más grande de la capital en su poder, y con una probable derrota ante el aliancista Santiago Taboada, el futuro de Brugada se empieza a tornar negro, porque ella no se puede engañar con los números alegres que le presenta su equipo. La realidad es que su campaña está lejos de prender, y menos de entusiasmar a los capitalinos en general, en especial a quienes ha decepcionado la 4T. La derrota de Godoy es lo de menos. Lo peor es que el golpe hace chuza en el morenismo local, afectando a Clara, a Claudia y a los candidatos del oficialismo. Centavitos. A todo esto, Ernestina decidió que hoy, en su último día como fiscal, dará un informe, como si a alguien le importara ya lo que tenga que decir. Seguramente será un mensaje político, no técnico, y hasta en una de esas anuncia alguna carpeta judicial más contra sus enemigos como venganza. Godoy debió entender que ella, como todas las piezas de la política, es desechable, que no importa y que mejor se hubiera retirado con dignidad antes de que la obligaran a salir por la puerta de atrás y con la urgencia de conseguir fuero para no ir a la cárcel el próximo sexenio. La divisa del poder, por Adrián Trejo, que se publica en el diario 24 Horas. Golpea el frente a Morena en su bastión otra vez. La no ratificación de Ernestina Godoy resultó ser una verdadera bocanada de oxígeno para la oposición por dos razones. La primera, porque le pegaron a Morena nuevamente en la capital del país, en donde supuestamente tiene la base más sólida y numerosa. La segunda, porque de cara a las elecciones en las que se elegirá al jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los diputados locales y a los 16 alcaldes, ya se vio que no se intimidan pese a todas las presiones y ofertas que recibieron los legisladores opositores. Claro que ello no significa que ya puedan dar por ganada la capital. Por supuesto que no. Pero el rechazo a la ratificación de Godoy como fiscal da fuerza a la alianza opositora, pues demuestra que cuando van juntos por el mismo objetivo, funciona. También fortalece a la oposición el hecho de que Godoy es gente de Claudia Sheinbaum, por lo que la victoria obtenida ayer es festejo doble. Falta ahora la reacción de Morena
y no tanto del jefe de gobierno, Martí Batres, sino del dueño del partido, el presidente López Obrador, para quien perder una votación es un agravio que merece una respuesta contundente. Por lo pronto, ayer la oposición pudo decir al más puro estilo setentero: sí se pudo. Godoy rendirá hoy el informe de labores que se negó a entregar al Congreso local justo el día de su despedida. Lo que diga ya no tendrá la relevancia del cargo, pues los ojos y las apuestas están en el nombre de quién será el sustituto o sustituta en la Fiscalía de la Ciudad de México. Ayer se corrió la versión de que el vocero Ulises Lara podría ser el interino, pero no es licenciado en Derecho, como ordena la Constitución, aunque para la 4T eso no ha sido problema. Ya ve que tenemos un agrónomo dirigiendo Pemex, con los resultados por todos conocidos. Se terminó el sueño marihuano del actor Eduardo Verástegui de ser candidato independiente a la presidencia de la República. ¿Quién sabe quién le llenó la cabeza de humo a ese oportunista que se creyó con las suficientes tablas para gobernar un país? Radical de ultraderecha, Verástegui tenía las simpatías de una parte del clero católico más rancio, sobre todo por su abierta oposición al aborto, entre otros temas. Pero ese no fue el problema que le impidió recolectar las más de 900,000 firmas requeridas para obtener una candidatura independiente. De acuerdo con el INE, solo logró recolectar el 14% de esas firmas. Pidió una prórroga que evidentemente no le fue concedida y ahora arremeterá desde luego contra los partidos políticos tradicionales y contra las instituciones electorales. Producir una película de regular éxito, aunque haya tratado un problema social inoculta, no le dio para ser candidato. Y mire usted qué bueno. 2 diputadas locales del PRI, Mónica Fernández y Wesley Chantal Jiménez, votaron a favor de la ratificación de Resina Godoy, por lo que desde ayer mismo comenzó su proceso de expulsión. Las legisladoras votaron pese a que había un acuerdo de la fracción y un mandato del Consejo Político de que la votación era en contra. Pero vaya usted a saber por qué votaron como lo hicieron, sabiendo las consecuencias partidistas a las que se atendrán. Ya las veremos en la lista de Morena en la próxima elección. ¿O en Dubái de vacaciones? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al martes 9 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.